Bendiciones, amada familia. Nos encontramos en nuestra tercera semana de ayuno congregacional, donde estaremos orando por los trabajos, emprendimientos, creyendo en el nombre de Jesús que veremos milagros creativos. Entramos al Hechos capítulo 15 y vamos a hablar un poco el contexto sobre esta historia. Aquí nos relata acerca de los fariseos y algunos de los discípulos de Jesús que argumentaban cómo los gentiles o no judíos debían recibir la salvación. Los fariseos argumentaban que debía realizarse por medio de la circuncisión, que era la ley de Moisés. Los judíos argumentaban, en este caso los discípulos de Jesús, recalcaban que era por medio de la fe de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto de aquí se presentó una discusión que lo que tuvieron que llevar a un consenso. Y aquí voy a rescatar 3 puntos importantes de este pasaje. Un colaborador del reino conoce su asignación y defenderá siempre la causa de Jesús. En Hechos 15:7 recalca: después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Aquí Pedro rescataba cómo Dios le había hablado que no tenía que hacer acepción de personas. En Hechos 15:12, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Todo colaborador del reino conoce su asignación. En este caso, tanto Pedro como Pablo, Bernabé conocían su asignación como discípulos de Cristo, y esto les daba autoridad, porque incluso indica en este pasaje que la asamblea cayó. Pedro se levantó en medio de una discusión. Cuando nosotros tenemos claro nuestra asignación, tenemos claro la autoridad que tenemos por medio de Jesucristo, nosotros no vamos a callar y vamos a defender la causa de Cristo. Nuestro corazón y nuestro pecho debe arder por Cristo, porque aquellos discípulos tenían claro cuál era su llamado. Y nosotros hoy en día tenemos que tener claro cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra asignación, porque cuando tenemos clara nuestra asignación, vamos a ser esos discípulos que puedan dar la vida por Cristo, porque a ellos no les importó levantarse delante de un consenso, alzar la mano y defender la causa de Cristo y responder hacia los hechos que Dios les había mostrado. Incluso Pablo tal vez no caminó al lado de Jesucristo, pero recibió la salvación por medio de la revelación, y eso lo pudo mostrar con señales y prodigios, y dice que los gentiles creyeron. Entonces ellos tenían tan segura la salvación que era por medio de Jesucristo, que ellos alzaron su mano y alzaron su voz profética en ese momento. Así que hay algo muy importante que, hermanos y hermanas, tenemos que recordar: que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. ¿Y qué es lo que esperamos como hijos de Dios? Es un día ver al amado y que Él nos diga: buen siervo fiel, entra al regazo de tu Señor. Y estoy segura que los discípulos de Jesús tenían ese anhelo en su corazón, tenían ese ardor en su corazón por un día ver al amado. Por eso que tal vez no les importó levantarse en medio de una discusión que estaba pasando, pero aquí yo voy a hablar lo que Cristo había hecho en mí y cómo Dios había mostrado por medio de su Hijo la salvación. Nosotros tenemos que saber que somos colaboradores del reino y que nuestra asignación es defender esa causa de Cristo. Y esto fue tan importante porque de ahí el Congreso decidió tomar la voz de los discípulos, de entre tantos que habían, porque era un congreso donde estaban todos los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, a quienes tomaron la voz de los discípulos, porque esto llegó a que se haga una carta, y esta carta fue enviada hacia los gentiles no judíos, indicándoles de cómo tenían que recibir la salvación. Ya no era por la circuncisión de la ley de Moisés, más bien era por la circuncisión del corazón. Pagar el precio delante de Dios nos concederá gracia y favor delante de los hombres. En este versículo de Hechos 15:22, entonces los apóstoles y los líderes religiosos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas,
quienes tenían buena reputación entre los hombres. ¿Y qué significa pagar el precio? ¿Qué significa tener buena reputación ante los hombres? Primero, pagar el precio es negarnos a nosotros mismos. Los discípulos de Jesús realmente habían pagado el precio. Hay un versículo que aquí en Hechos 15 también muestra cómo los que estaban externamente los veían a los discípulos. Dice, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los que estaban en el Congreso, los que estaban alrededor de los discípulos, sabían que ellos eran hombres de buena reputación porque habían pagado el precio. Ellos decidieron dar su vida por causa de Jesucristo. Pagar el precio es dar nuestra vida a Cristo, entregarlo todo, morir a los deseos de la carne para vivir conforme a los deseos del Espíritu. Y yo te profetizo, amada iglesia, por haber entregado tu vida por completo a Dios y no rehusarle nada. Dios es fiel y te dará 10 veces más de lo que tal vez hayamos podido entregarle a Él. Así que en este año, dedícale tu vida, dedícale tu tiempo, todo al Señor. Entrégale todo a Él, porque Él nos dará el trabajo, Él nos dará las becas, Él nos dará los estudios. Entreguémosles todo a Él, entreguémosles todo nuestro tiempo, entreguémosles nuestras vidas, porque los discípulos de Jesús no les escatimaron nada, más bien dieron su vida por causa de Cristo, y era mejor dar la vida por causa de Él, porque mayor beneficio tenemos nosotros. Siendo discípulos avivados y llenos del Espíritu Santo, seremos eficaces en nuestra asignación. En Hechos 15:32, Judas y Sila también eran profetas. Hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Aquí Judas y Silas tenían una asignación. Ellos fueron y acompañaron a Pablo y a Bernabé para entregar las cartas a los gentiles. Y dice aquí la historia que cuando los gentiles recibieron esa carta, porque estaban en su espíritu constrictados, porque no querían recibir la salvación por medio de la circuncisión, que era la ley de Moisés. Más bien, cuando recibieron la carta que era acerca de la circuncisión, en su corazón ellos se llenaron de gozos, felices, alegres. Y aquí vino la asignación de Judas y Silas. Viéndolos felices, alegres, ellos le profetizaron, le afirmaron y lo sembraron para que continúen en su camino del Señor. ¿Y por qué lo hicieron de esa forma? Porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, estaban avivados. Mira, solo seremos excelentes en la asignación que Dios nos ha entregado si estamos avivados, si estamos llenos del Espíritu Santo. Serás excelente en lo ministerial, serás excelente en lo laboral, serás excelente en el trabajo, en los estudios. Vas a ser excelente si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos avivados, porque es el Espíritu Santo que nos direcciona, que nos encamina, que nos guía. Los discípulos de Jesús eran eficaces en su asignación porque estaban llenos del Espíritu Santo. Para finalizar este tercer punto, quiero decirte, amada iglesia, no dejemos nuestra relación con el Espíritu Santo, porque es el que nos va a ayudar, es el que nos va a ayudar a caminar y a direccionar. Y quiero recalcar estos tres puntos. Primero, un colaborador del reino conoce su asignación y defenderá siempre la causa de Jesús. Recordemos quiénes somos. Somos colaboradores del reino, discípulos de Jesús, que vamos a defender siempre la causa de Él. Segundo, pagar el precio delante de Dios nos concederá gracia y favor delante de los hombres. Hay que negarnos muchas veces a nosotros para que el deseo del Espíritu sea mayor que lo que nuestra carne pueda desear. Y hay mayor recompensa en buscar el reino, porque buscando los sueños de Dios, ahí están nuestros sueños. Así que con Jesús nunca perdemos, siempre va a haber ganancia. Y tercer punto, siendo discípulos avivados y llenos del Espíritu Santo, seremos eficaces en nuestra asignación. Te dejo esta palabra para que puedas caminar en fe y vamos a orar. Y yo te declaro que esta semana vas a ver puertas abiertas, cielos abiertos a tu favor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que cada persona que está viendo, Señor, este video, hoy se enlaza con tu palabra, Señor, donde milagros creativos y sobrenaturales van a suceder, porque está escrito en tu palabra. Dice tu palabra, el que le cree, todo le es posible.
Bendiciones.